Buenos días, profe. Le voy a socializar la guía propedéutica de la materia didáctica integral 1 de la carrera de educación infantil de la Universidad de La Guajira. Su doble contenido tiene introducción, justificación, propuesta del docente, unidades de contenido, las cuales son: la primera, fundamentación de la didáctica integral; la segunda, aplicación de la didáctica en escenarios educativos; y la tercera, la sistematización del proceso de práctica. Tiene objetivaciones, tiene ubicación metodológica y tiene evaluación general del curso. En la introducción nos dice que la licenciatura en educación infantil de la Universidad de La Guajira tiene 157 créditos, que es un programa presencial enfocado en la pedagogía y la didáctica desde un modelo constructivista contextual, con énfasis en la interculturalidad. Esta responde a necesidades del entorno. Dentro de su plan vemos que la didáctica busca fortalecer la planificación, la ejecución y la evaluación del proceso educativo de manera holística. También nos dice que esta asignatura fomenta la inclusión, la innovación y la reflexión. En la parte de la justificación está dividida en tres ámbitos, que son contexto y relevancia, importancia del enfoque integral de la didáctica y la relación con el campo de formación pedagógico-didáctico. Esta nos dice que la asignatura forma parte del eje pedagógico de la formación del docente y se considera clave para los desafíos de la educación. Su enfoque holístico, como lo decíamos en la introducción, genera que sea integral, que genere la práctica y la reflexión junto a la teoría. Además dice que esta busca trascender más allá de los contenidos, que incluyan aspectos cognitivos, sociales y emocionales. Y por último, brinda las herramientas necesarias para diseñar estrategias educativas de manera efectiva, inclusiva y reflexiva. Listo, continuamos con las unidades de contenido. En sus unidades de contenido, como ficha del docente, vemos pues los contenidos que es la didáctica, clasificación de la didáctica, concepciones de la didáctica, principios, tradiciones y didáctica en contextos multiculturales. Tiene su bibliografía y demás. En su parte evaluativa vemos que evaluará los diferentes puntos, como son comprensión, aplicación, participación, reflexión, investigación. Esto lo hará de manera escrita, por medio de ensayos, por medio de proyectos orales, por medio de observación y registro. También se utilizarán trabajos de investigación y demás. En su rótulo de la unidad de fundamentación de la didáctica integral, vemos un antes en clase y después de clase. Veremos conceptos como básicos de la didáctica, profundación de la didáctica y la revisión sobre los temas de la didáctica. Esto se verán en estos tres tiempos. También hay unas actividades de hacer relectura de la propedéutica como antes de clase. En clase se realizarán dialectizario e interacción verbal de docente y estudiante. Y para la casa, pues, por así decirlo, después de clase, las actividades sugeridas serán consulta de fuentes suplementarias. Esto será evaluado por un indicador que es realizar una síntesis de los temas estudiados y realizar unas reflexiones personales. En la unidad 2 dice aplicación de la didáctica en escenarios educativos. Vemos temáticas que serán brindadas del docente para los estudiantes, porque esta es una ficha para el docente, de la temática de proyección de pedagogía, inducción del proceso de práctica, creación de ambientes pedagógicos, asesorías y las estrategias de la didáctica. Aquí vemos su bibliografía virtual. Y estas serán como las herramientas que nosotros como docente le vamos a brindar a los estudiantes. Hay actividades como aplicabilidad de teorías en que conllevan el proceso de aprendizaje, participación, discusiones, observaciones de análisis, reflexión, guías de estudio, recursos,
observación, monitoreo, diarios de campo, contenido que se evaluará y demás. Continuamos con el rótulo del contexto y componentes de interacción y proyección de la comunidad. Aquí ya vemos pues que ya va a haber una inducción a la práctica como la segunda unidad. Asesorías, se realizarán asesorías, las estrategias didácticas. Dice que tendremos matices como la creación de ambientes pedagógicos, desarrollo de actividades de ayudantía que integra lo práctico y la reflexión mediante asesoría. El indicador de esto serán los instrumentos, la asistencia y el diligenciamiento del diario de campo. En su última unidad, ya vemos el cierre de la práctica. Aquí los chicos van a producir los formatos de relatorías, actividades creativas, asesorías reflexivas, elaboración del diario de campo, trabajos de campo en escenarios educativos, elaboración de informe final y el cierre de la práctica, Esto es como la ficha como dice ahí arriba, que estamos viendo la ficha del docente hacia el estudiante. Ya vamos a irlos introduciendo hacia lo que ellos deben hacer. Acá se observa, las actividades que son sugeridas para este proceso con los estudiantes, las discusiones la participación en el aula, observación, implementación, reflexión crítica. Esto con el objetivo de que ellos se vayan pues acercando a lo que se va a producir en esta unidad. Vemos también indicación de lo evaluado de la práctica anterior, proyectos prácticos, presentación oral, observación de registro y monitoreo. Ya se hará más observación de cómo los estudiantes llevan lo aprendido al aula de clases, iniciación de trabajo de investigación en la parte investigativa y demás. Como rótulo de la última, como ya pues se supone que ya los chicos ya han aprendido, ya aquí ellos van a presentar, a elaborar lo anterior mencionado de relatoría, de trabajo de campo, de la narrativa digital, de trabajos en escenarios educativos. Ya ellos deben presentar eso. Como indicador, pues ellos deben diligenciar el diario de campo, un formato de práctica que se le dará, y los instrumentos, también elaboración de escritos en el desarrollo de la unidad 3. En las adhesiones vemos pues que en su desarrollo conceptual mental ya el chico se debe apropiar de la parte teórica y debe desarrollar estrategias en su contexto educativo, construir mapas conceptuales que organice la experiencia de los conocimientos con lo que él mismo vivenció. En las competencias formativas, que identifique las condiciones que favorecen el campo educativo, una mejor organización del trabajo en la escuela, que sus principios pedagógicos como referente para reflexión sobre su propia práctica. Dice que diseñe unidades didácticas, que alrededor de los elementos de los contenidos como es integrador del proceso busque de la enseñanza y el aprendizaje, y como componentes de comprobación, que el estudiante o docente en formación desarrolle procesos de reflexión y acción que le permitan ir construyendo un saber pedagógico de una mirada crítica de su propia práctica. En su componente en términos de axiológico, reconocer su aprendizaje autónomo, en su crecimiento personal, en los valores de la responsabilidad y honestidad, dedicando horas al estudio independiente, que sea él que se preocupe más por investigar, por ir más a fondo. Vemos pues la parte de la ubicación metodológica como una primera parte de planificación y desarrollo, la segunda la introducción, la tercera ya como el cierre de reflexión,
el después de clase y por último la evaluación. Vemos 3 tiempos en esta parte de antes de clase, durante de clase y después de clase. Antes de clase se busca que el docente seleccione artículos que serán esenciales en la clase, que utiliza la plataforma de Classroom, que accedan a los materiales para que los chicos puedan ir profundizando antes de, para que lleguen con saberes previos. Durante la clase, el docente, en una breve presentación multimedia para activar conocimientos previos, establecerá la relación de la didáctica integral. Los estudiantes participarán de manera activa, promoviendo las ideas y los conocimientos en lluvia de ideas, en participación libre. Y después de clase, el docente revisa la reflexión individual y proporciona retroalimentación. Retroalimenta los saberes previos, se aclaran ideas, se garantiza un seguimiento continuo, se ajustan las prácticas didácticas por parte del estudiante, fomentando una mejor continua de su formación en futuros educadores. En los momentos contextuales vemos que la clase misma y las estrategias pedagógicas que seleccionen para su desarrollo tendrá que tener en cuenta el aspecto y el tiempo que expresan su valor en créditos previstos en el plan de estudio. La entrada de aprendizaje explorará la cultura integral y el desarrollo a través de actividades vivenciales. Continuamos con acerca de exposiciones. De los profesores, las clases serán orientadas de manera didáctica, pues basada en libros, en el MEN, con el docente encargado de desarrollar para dar su cumplimiento del plan. Y en los estudiantes pues harán un desarrollo de exposiciones con apropiación teórica y pedagógica en el campo de formación, exposiciones individuales, grupales, no mayores a 3 miembros. Y en evaluación general del curso, en la parte nocional, la parte procesal y la parte final. Además hay unos anexos de rúbrica de evaluación, planilla de calificación y control del desarrollo de las clases. Gracias, profe. Bendiciones.